Bien. En este caso, cuando nosotros trabajamos con este tipo de ejercicio, ¿verdad? El primer ejercicio pide determinar el área, para el área mostrada, determinar los momentos de inercia X e Y con respecto a los ejes centroidales, paralelo y perpendicular al lado AB. En este caso sería eh, paralelo al lado AB y perpendicular al lado AB. O sea, primeramente nosotros tenemos que ubicar el centroide de la figura y a partir de ahí nosotros determinar las inercias centroidales. Como le dije, esto es muy importante que sepan entender de que siempre que nos referimos a centroidales, tenemos que determinar previamente el centroide de la figura y a partir de ahí determinar las inercias. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar, a ver si es que puedo cambiar este de color. Ahí está. Voy a dividir las figuras geométricas en figuras conocidas para mí. Para este caso es bastante sencillo porque este va a ser mi figura vacío, que es un rectángulo, o sea, perdón, un triángulo isósceles. Voy a poner este como figura 2 y esta va a ser mi figura 1. En el caso de la figura 1 es lo que yo tengo que sumar y en el caso de la figura 2 es lo que tengo que restar. Entonces voy a generar un cuadro para ser un poco más ordenado al momento de hacer mi resolución. En este caso voy a tener acá la figura. Tengo primeramente el rectángulo y después voy a tener el triángulo. Voy a tomar como referencia los ejes que se encuentran en esta posición, es decir, un eje que sea el eje Y y el eje X. Pero yo tengo que determinar después las inercias centroidales y a partir de ahí obtener el valor de las inercias de las figuras conocidas. En este caso yo necesito conocer la posición de las coordenadas X, ¿verdad? Esta figura yo veo que tiene 72, voy a sumar, 22 más 72 más 14, sería 108 de, de base y de altura tiene un valor de 12 más 18 más 18 más 12, que sería 60. El triángulo isósceles tiene un valor de base que vale 36 y una altura que tiene 72. Entonces, en este caso, para determinar la coordenada X respecto a mi origen, ¿verdad? Porque este es el eje Y, este es el eje X, este aproximadamente está por acá el eje X y por acá está el eje Y. Entonces la distancia del centroide de cada figura, un poquito más de acá, este es el centroide 1, este tiene que ser el centroide 2. En el eje X es 108 sobre 2, que sería 54. En el caso del triángulo, el centroide se encuentra a un tercio de la base o un tercio de la altura, ¿verdad? O sea, en este caso, como un triángulo isósceles se encuentra sobre la altura misma, ¿verdad? Que es perpendicular a la base. O sea, pasa por el punto medio de la base y está a un tercio de la altura. Entonces voy a calcular un tercio por la altura, que es 72, me da 24. Pero esa distancia es la que existe desde acá hasta acá. 24 sería la ubicación del centroide de esta figura y tengo que sumarle la distancia de 22. Entonces, sumarle 22 me queda 46. En el eje Y puedo, si quiero, omitir también hacer el cálculo, ¿verdad? Porque en este caso yo veo que tiene un eh, valor de simetría o tiene una simetría en relación al eje que pasa por la altura del triángulo isósceles, ¿verdad? Pero igual voy a colocar acá, ¿verdad? La inercia, o sea, perdón, la coordenada en Y es relación a mis ejes iniciales es 30 para ambas figuras.
Entonces, en este caso, prácticamente todos van a tener valor de centroide en la posición de i igual a 30. Y por último, determinar el valor del área. En este caso, el valor del área para este va a ser 108 por 60, que es 6.480. Y para el caso del triángulo va a ser 36 por 72 dividido 2, que es 1.296. Con esto yo ya puedo determinar, por ejemplo, la multiplicación de x por área y determinar también la multiplicación de y por área. Esto para poder determinar, obviamente, las coordenadas del centroide. Esto voy a poner acá, 24. Entonces, esto yo voy a determinar a partir de la multiplicación de la coordenada en x, 54 por el área, 6.480. Eh, 3,49920. 3,49920. Y para la otra figura va a ser 30 por 6.480, 194.400. Acá es 46 por 12.96, 59.616. Y esta figura acá es 30 por 12.96, 38.880. Bien. Esta figura, al ser un vacío, porque es lo que yo tengo que restar, le voy a asignar el signo al área. Eso va a cambiar el signo también en el producto de x por área y también en el producto de y por área. ¿Verdad? Entonces yo con esto voy a determinar la suma de cada una de esas columnas. Voy a determinar la suma del área, del producto de x por área y el producto de y por área. Entonces en este caso la suma del valor de áreas va a ser igual a 6.480 menos 1.296, 5.184. En el caso del producto de x por área va a ser 349.920 menos 59.616, 290.304. Y en el caso de y por área es 194.400 menos 338.880. 155.520. Y con esto yo puedo determinar entonces la posición del centroide, que va a ser la sumatoria de x por área sobre sumatoria de área, que en este caso es igual a 290.304 sobre 5.184. 290.304 dividido 5.184. 56. Entonces la coordenada del centroide es 56 milímetros en X. Y en Y es igual a sumatoria de Y por área sobre sumatoria de área, que va a ser igual a 15.520 sobre 5.184. 15.520 dividido 5.184. Que debería salir 30. Entonces, este valor de centroide es la ubicación exacta donde se encuentra, en este caso, el centroide de la figura compuesta. Es decir, si yo tengo en cuenta que este es el origen, la altura de que se encuentra el centroide es 30,
y la distancia a la que se encuentra de manera horizontal, no sé por qué está, voy a colocar en rojo, es a 56. Habíamos visto que el centroide está a 54, entonces está por después de la mitad, un poquito más por acá. Este es el centroide de la figura compuesta, ya desplazándose un poco más hacia la derecha. Entonces, en relación a este centroide es que yo tengo que ubicar mis ejes de referencia. Estos son mis ejes centroidales. Y centroidal, X centroidal. Así como dice el enunciado del ejercicio, uno tiene que ser paralelo al lado AB y otro tiene que ser perpendicular al lado AB. Entonces, esos son los ejes centroidales. Es un eje donde se considera que pasa por el centroide y donde el origen de ese eje es obviamente el propio centroide. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos después? A partir de ahí nosotros determinamos las inercias, primeramente inercias centroidales con respecto a ambos ejes y después las inercias desplazadas, que depende obviamente de la distancia de separación que haya entre el eje de referencia, que es el eje centroidal, y el centroide de cada figura. Para que tengan una idea, el centroide de la figura 1, por ejemplo, estaba ubicado en este punto. Centroide 1, el centroide de la figura 2 está ubicado en esta posición y el centroide nuevo se encuentra en esta, desplazado más hacia la derecha. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos las inercias centroidales? Acá en estos cuadros generalmente están las fórmulas que nosotros utilizamos para determinar esas inercias centroidales. Como por ejemplo acá nos muestra el que tiene barrita siempre es la inercia centroidal. Ahí, estos están acá. Hay otros valores de inercia, pero son referidos, por ejemplo, a este eje X y a este eje Y, que ya prácticamente aplican el concepto de inercia por el teorema de Steiner, pero nosotros, para no complicarnos, vamos a usar primeramente las inercias centroidales. Lo mismo ocurre con el triángulo isósceles, ¿verdad? Nosotros tenemos las inercias centroidales, por ejemplo, la inercia con respecto al eje X centroidal es base por altura al cubo sobre 36 y la inercia con respecto al eje Y centroidal es base al cubo por altura sobre 48. Lo que sí tenemos que tener en cuenta y es muy importante es ajustar las fórmulas a nuestra condición del ejercicio. Voy a borrar esto para que no se encime tanto. Primeramente voy a borrar todo esto. Voy a ubicar así correctamente los centroides. El centroide, voy a poner que este es el centroide 2, el centroide 1 y este es el centroide de la figura o del eje conocido. Centroidal, centroidal. Esta es la figura 2, esta es la figura 1. Obviamente nosotros sabemos la ubicación de cada uno de los centroides en relación al eje Y, el eje X que nosotros marcamos en azul, ¿verdad? Porque esa es nuestra referencia inicial. Pero nosotros lo que buscamos es saber la inercia con respecto al eje en verde, ¿verdad? Que es el eje centroidal. Entonces, vamos a ajustar primeramente las inercias centroidales, que eso depende de cada figura. Independientemente de cuál es el eje final, las inercias centroidales, por ejemplo, con respecto al eje X, siempre tienen que cumplir la fórmula que nosotros tenemos acá. Pero tenemos que ajustar a cuál de las fórmulas vamos a utilizar. Por ejemplo, en el caso del rectángulo no hay problema, porque la base, como indica que el gráfico, es la dimensión horizontal, la altura es la dimensión vertical. Entonces la inercia con respecto al eje X es base por altura al cubo sobre 12. En este caso entonces nosotros utilizamos la base que es 108, la altura es en este caso 60, esto elevamos al cubo y dividimos entre 12. Esto obviamente sale un valor bastante grande, ¿verdad? 108 por 60 al cubo sobre 12. 1,944 por 10 a la sexta. 1,10 a la sexta.
Entonces, ese es el valor de la inercia centroidal. Esa es la inercia con respecto a un eje que está pasando por el centroide del rectángulo, no todavía del eje que nosotros marcamos en verde. Es decir, está pasando por un eje que pasa por C1, que sería este centroide de acá. Si yo voy a aplicar lo mismo para la figura 2, que es la figura de acá abajo, el triángulo, yo no es que voy a aplicar directamente la inercia centroidal en X que me marca el gráfico. ¿Por qué? Porque para que entiendan, el eje X centroidal se refiere a este eje que pasa por esta posición de acá. Es decir, el eje que pasa por este centroide. Nuestra figura, ¿qué está pasando? Está rotada. O sea, está girada en relación a esta posición por lo menos 90 grados, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál es la inercia que yo estoy utilizando en relación a mi eje X centroidal? Tiene que ser esta fórmula. Esa es la que me va a servir a mí para la inercia centroidal respecto al eje X de mi figura real. Porque mi centroide 2 está en esta posición y el eje X centroidal representa este eje que pasa prácticamente por la altura de la figura del triángulo. Entonces, en este caso, la inercia centroidal respecto al eje X está representada por la fórmula base al cubo por altura sobre 48. ¿Cuál es la base? Obviamente es la dimensión de 36 al cubo por la altura, que tiene que ser en este caso 72 sobre 48. Y eso va a representar para mí el valor de la inercia con respecto al eje X centroidal. 36 al cubo por 72 sobre 48. 69,984. Ahí está, 984. Eso, como le digo, eso es solamente inercias centroidales de la figura. Voy a terminar hasta ahí. Luego yo tengo que determinar la inercia centroidal con respecto al eje X también. Perdón, con respecto al eje Y. Es decir, que tengo que aplicar las mismas fórmulas que aparecen, inercia, las fórmulas que aparecen para estas inercias centroidales. En caso de la inercia del rectángulo es base al cubo por altura sobre 12, ¿verdad? Sería en este caso 108 al cubo por 60 sobre 12. Y en el caso del triángulo sería base por altura al cubo sobre 36. 36 por 72 al cubo sobre 36. Voy a calcular 108 al cubo por 60 sobre 12. 629, 850, 8560. Y el otro es 36 por 72 al cubo sobre 36. 373,248. Ahí tengo todas las inercias centroidales ya calculadas. Pero nosotros requerimos de determinar la inercia por el método de los ejes trasladados, por el teorema de los ejes trasladados. Y en ese teorema, ¿qué es lo que tenía en cuenta? La inercia con respecto al nuevo eje tenía que ser la inercia centroidal más el área por la distancia al eje, ¿verdad? Al cuadrado. Y la distancia nosotros podemos determinarlo ya a partir de la ubicación de las coordenadas. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo puedo determinar la distancia con respecto al eje X y también determinar la distancia con respecto al eje Y. En este caso, distancia con respecto al eje Y. ¿Cómo determinamos la distancia con respecto al eje X? Hacemos la diferencia entre la coordenada del centroide de la figura menos el centroide de la figura compuesta. Lo mismo acá, perdón, al revés tiene que ser. Que tiene que ser Y. Como es distancia al eje, entonces tiene que ser I sub I
menos y media. Y este tiene que ser x sub y menos x media. Es decir, hacemos la diferencia de la coordenada en y de la figura 1 menos la coordenada en y del centroide. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven, el centroide tiene coordenada en x o en y, digo bien 30, la figura de este tiene también en 30, entonces la distancia con respecto al eje x es 0. No hay distancia del centroide con respecto al eje x porque prácticamente se encuentra sobre el eje x, como ven acá. ¿Verdad? El eje horizontal pasa por los centroides C1 y C2. Lo mismo va a ocurrir con este caso de acá entonces. Luego queda la inercia, la distancia con respecto al eje Y. Ahí sí va a haber un valor porque acá, como ven, este tiene un valor de 54 y acá esto tiene 56. Entonces, al hacer la diferencia entre 54 menos 56 me da menos 2 milímetros. En el caso de lo de abajo es 46 menos 56, entonces queda menos 10. Entonces serían las distancias. Entonces, voy a copiar esta parte de acá, porque se me está acabando el espacio. ¿Qué es lo que voy a agregarle entonces en este? Ahí más o menos. A este espacio lo que voy a agregarle es el valor del área. La columna de área. Bien, algo que me olvidé de mencionar es el tema de los signos también de las inercias. Si bien todas las fórmulas que nosotros tenemos de inercia siempre son positivas, cuando nosotros hablamos en términos de una inercia que es un vacío, un área, una figura que es vacío, nosotros tenemos que asignarle el signo a las inercias. Siempre son positivos, pero en este caso como es un vacío, nosotros le asignamos un signo negativo. Al final el conjunto total va a tener una inercia siempre positiva. Bien, a este cuadro, ¿qué le falta? Calcular, en este caso, el producto de área por distancia al cuadrado. En este caso, a ver si se quita este. Es un poco más grande uno porque no me entra. Es decir, voy a calcular área por distancia x al cuadrado más, y el otro va a ser área por distancia en y al cuadrado. Entonces acá yo hago la multiplicación del valor del área por el valor de la distancia de x al cuadrado. En este caso sale 0. Y lo mismo para este caso va a salir 0. En cambio, para la distancia área por distancia en y al cuadrado, yo tengo que es 6480, que es el área, por el valor del menos 2 al cuadrado. Entonces sale 25,290. 920, perdón. 25,920. Y en el otro es negativo, perdón, menos 1296 por el valor del área, por el valor de la distancia, que es menos 10 al cuadrado. Menos 1296,00. Entonces, si yo quiero determinar la inercia, es bastante sencillo cuando tenemos un cuadro. ¿Por qué? Porque al igual que el área, nosotros vamos a determinar la suma de las inercias centroidales. Es decir, voy a sumar estos dos valores que están acá. Uno era 194, 194, no, 1,944 por 10 a la sexta, menos 69,984. 187
1.874.016. Y el otro va a ser 6.298.560 menos 373.248. 5.925.312. Y después sumar los cuadros, o sea, las columnas que corresponden a área por distancia al cuadrado y sumar el correspondiente a área por distancia en i al cuadrado. En este caso va a ser 25.920 menos 196.0 menos 103.680. Entonces, si yo quiero determinar las inercias con respecto a los ejes centroidales, con respecto al eje X en verde, va a ser igual a las inercias centroidales de cada figura más el valor del área por la distancia X al cuadrado. En este caso, prácticamente no hay ninguna diferencia, es decir, 101.874.016 es el valor final que nosotros tenemos como inercia con respecto al eje X centroidal. Y la inercia con respecto al eje Y va a ser la inercia o la suma de las inercias, te puedo agregarle sumatoria, ¿verdad? Entonces es más fácil de entender. Sumatoria de las inercias centroidales de cada figura más la sumatoria de área por distancias en I al cuadrado. Entonces en este caso es 5.925.312 más menos 103.680. Entonces en ese caso la inercia con respecto al eje Y sí tiene un valor diferente. En este caso tiene que ser igual a 5.925.312 menos 103.680. 5.821.632. La unidad de medida es milímetros a la cuarta porque todo está expresado a la cuarta. Y la inercia con respecto al eje X dijimos que era 1.874.016 milímetros a la cuarta. Y ahí tenemos las inercias centroidales de la figura, que en este caso, como ven, es bastante largo nada más. ¿Alguna consulta? Profe, yo no entendí muy bien cómo hallar diferencial X ni diferencial Y. O sea, las distancias. Sí, esas. Pasa que la distancia que nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, acá, la distancia con respecto al eje Y tiene que ser esta diferencia que hay acá, ¿verdad? Que es básicamente la distancia o la coordenada que existe de la distancia X de la figura menos la distancia X de la coordenada del centroide. Y eso siempre te va a dar el valor de la distancia. Entonces, si nosotros conocemos respecto a un eje la posición del centroide y la posición de los centroides de cada figura que nosotros dividimos, entonces es hacer la diferencia entre esas dos coordenadas más. Y esta coordenada de X del centroide nosotros ya lo calculamos acá. Es decir, en este valor nosotros calculamos cuánto valía la X del centroide de la figura total y la Y del centroide de la figura total. Ya, gracias. Igual gráficamente ustedes pueden determinar, ¿verdad? Pero creo que una vez que ustedes determinan con respecto a un eje cualquiera el centroide de una figura, a partir de ahí ustedes ya tienen las coordenadas y es mucho más fácil de poder ensamblar las distancias. Profe, ¿con signo tomaste en tu tabla? Sí, con signo. Ok, Acá, como le digo, al final no importa tanto el signo, ¿verdad? Si se equivocan acá en el signo no hay ningún problema porque al final la distancia siempre se toma al cuadrado. Entonces, sea positivo o negativo, el valor siempre va a salir positivo al final, ¿verdad? Sí va a depender del valor del área, ¿verdad? Porque si el área tiene signo, ahí sí va a salir un valor con signo
de a por distancia al cuadrado en x o a por distancia al cuadrado en y. Pero como ven acá, por ejemplo, es cruzado, es decir, la distancia con respecto al eje x tiene que ser aplicando las coordenadas en y la distancia con respecto al eje y tiene que ser aplicando las coordenadas en el eje x. Después ya es aplicar la fórmula que es la inercia centroidal en x más el área por la distancia en x al cuadrado. Otro valor que suele aparecer también, por ejemplo, es esto. Acá les muestra, por ejemplo, cuál es el producto de inercia centroidal, como para el caso del triángulo, como el rectángulo. Muchas veces las inercias centroidales son cero, siempre y cuando nosotros tengamos ejes de simetría. Y eso van a encontrar en la parte teórica que hace tipo una demostración, una explicación del por qué se tiene una inercia, un producto de inercia igual a cero cuando existe un eje de simetría. Cuando existe un eje de simetría, prácticamente tenemos en relación al eje, tenemos dos puntos que tienen coordenadas contrarias. Por ejemplo, x positivo, x negativo tienen el mismo valor de y, pero al final terminan eliminándose y por eso el producto de inercia sale cero. Entonces a esta tabla, por ejemplo, se le puede ir agregando en vez de la inercia, o sea, en vez de hacer directamente las distancias, es determinar el producto de inercias centroidales. Y para el caso de agregarle un valor más a la tabla, también se puede calcular, por ejemplo, el área por la distancia en x por la distancia en y. Ya que el teorema de los ejes paralelos también se aplica para producto de inercia. En el caso que yo tenga, por ejemplo, inercias centroidales, perdón, producto de inercias centroidales, se hace de esta manera. Más a por distancia en x por distancia en y. Es decir, si yo quería agregarle, por ejemplo, la columna de producto de inercia centroidal a este espacio de acá, yo le voy a agregar una columna que es inercia xy centroidal, donde prácticamente para todas las dos figuras es cero. Pero si yo quiero agregarle acá, por ejemplo, esta columna de acá, sí, ahí es importante tener en cuenta el signo de la distancia. Porque obviamente ahí nosotros tenemos valores diferentes. Entonces acá, por ejemplo, multiplicando área por este valor sale también cero. Área por este valor también va a salir cero. O sea, al final, el producto de inercia de toda la figura compuesta como de cada figura individual es cero. Porque existe un eje de simetría también. Bueno, acá nosotros tenemos que el eje X es simétrico. Lo que está por arriba y por debajo del eje X es igual. Entonces al final el producto de inercia sale cero. Pero hay creo que un ejercicio también que pide determinar el producto de inercia, entonces en esos casos se va agregando una columna más a este espacio, ¿verdad? Tanto acá la inercia, el producto de inercia centroidal como la distancia o la columna de área por distancia x, distancia y. Y después se aplica el teorema de los ejes paralelos. Si bien no es necesario hacer el cuadro, ¿verdad? Al menos para mí es un poco más ordenado porque así están todos los valores que van utilizando y si de repente no encuentran uno, saben que pueden revisar ahí, ¿verdad? Y ver si es que está bien o no. Pero el concepto es similar al que nosotros vimos en la parte de centroide y aplicámoslo el concepto de centroide al final porque tenemos que obviamente ubicar el centroide de una figura y a partir de ahí determinar las inercias centroidales, entre otras cosas. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿por qué sale negativo el área del triángulo? El área del triángulo es negativo porque yo le asigné un signo, porque es un vacío. Ah, ya. Gracias. Yo considero el rectángulo y después le resto el área del triángulo. Entonces, en mi cuadro yo le agrego un signo tanto al área como a las inercias, porque es un vacío. ¿Alguna otra consulta? Bien, voy a detener entonces la grabación.